Vale, ya estamos. Pues hola a todos. Muchas gracias por estar aquí, que siendo la primera sé que es difícil. Yo tenía como un rollo preparado, pero viendo que estamos un poco en familia, creo que tampoco tiene muchísimo sentido que os lo suelte y demás. Entonces, voy a contar un poco cómo nació la saga, dificultades que he tenido a lo largo del camino, cositas del tercero y ya veremos. Eh, yo esta saga la llevo teniendo en la cabeza, ya lo sabéis, desde hace 6 años. ¿Qué fue lo que pasó? Primero, lo cuento siempre, el tema de series en las que aparecen los rollos de los palacios de la memoria, que a mí me llaman mucho. Porque son esos lugares que en realidad sí que existen, porque los diseñas detalle a detalle, pero a partir de la mente de quien los está pensando. Y que sirven, no sé si os sabéis la teoría, sirven, o sea, tú creas un espacio en tu memoria y en cada uno pones un detalle que quieras recordar. Entonces, por ejemplo, los cuadros son un detalle, hay una estatua que es un detalle, entras en la cocina, ves la nevera y recuerdas que hay una nota donde tienes un dato que tú quieres recordar, cosas así. Es un método mnemotécnico que usa la gente para recordar cosas que les cuesta mucho. Entonces, a mí esa técnica, no sé, había algo en ella que me fascinaba y también lo coordiné con los palacios que en su momento pintaba Piranesi, que era un pintor surrealista que no sé si lo sabéis, pero pintaba edificios imposibles. De hecho, ahora hay una novela preciosa de Susan Clark que se llama Piranesi, que si no la habéis leído la tenéis que leer. ¿Alguno la lee? ¿Mm? Sí, a que es buenísima. Es buenísima, me encanta. Y tiene ese toque melancólico, un poco surrealista, un poco poético, que es que me apasiona, ese tipo de literatura fantástica que a mí me gusta. Y ahí estaba, eran esos dos elementos los que a mí me fascinaban en su momento. Entonces comencé por ahí. Después fueron surgiendo lo que son los personajes. Tuve claro que quería una ambientación un poco del siglo clásico, porque griego sí, bueno, vengo de humanidades, ya lo sabéis, soy licenciada en humanidades. Entonces, griegos y romanos, su sociedad más que su mitología, de hecho, es lo que a mí me apasiona, su sociedad y sus formas de gobierno. Ayer en la charla de formas políticas creo que hablamos también mucho de ello. Pero en fin, empecé a inspirarme en la tiranía, entendida a la manera griega, que no tiene una connotación necesariamente tan negativa como la tenemos ahora. Busqué modelos de monarquía, porque en el mundo clásico también había monarquías, y había monarquías que no tenían nada que ver con la que tenemos ahora, y que realmente estaban muy controladas por lo que eran los inicios de lo que luego fue el Senado romano. Entonces estaban realmente controladas y de ahí ese modelo también lo traspasé a uno de los reinos. Y las dictaduras militares que han existido siempre. Siempre. Se cita a Julio César como uno de los primeros. Lo que yo hice tiene más que ver con el triunvirato de justo antes de Julio César, que habla de Craso, habla de Pompeyo y habla del propio Julio, 3 generales que se reparten el poder. Yo más o menos lo extrapolé. Pero ahí estamos. Entonces, de todos esos elementos surgió lo que es pues, todos estos 3 reinos, que una vez los tienes ya quiero decir, una historia es conflicto, básicamente. Esa es la definición más clara. Alguien quiere algo, alguien no quiere que lo consigas, se choca. Cuando tienes 3 formas de gobierno enfrentadas, cada una con su ideología, pues cada una persigue algo, cada una está en contra de algo, chocan, ahí ya tienes un conflicto. Entonces, para la primera parte me interesaba este conflicto político y desde ahí comenzó a surgir todo. Ya comencé a pensar los personajes un poco, pues uno por uno, porque en un principio, claro, empiezas y lo que se te ocurre después, necesito un tirano. Luego, yo siempre pienso, ¿cómo le doy la vuelta? Tirana mujer. Quiero un rey.
quiero sus príncipes, ¿cómo les doy la vuelta? Bueno, pues obviamente una tiene diversidad funcional, lo cual siempre en las novelas de fantasía me parece muy importante meterlos, porque es algo que no se ve, al menos en las novelas fundacionales de la fantasía. Y después el rey también tiene diversidad funcional, lo que pasa es que él lo trata como si fuera más un símbolo de amenaza, le ha dado la vuelta, pero el hombre está ciego de un ojo. Y el príncipe, que siempre lo digo, las bellas durmientes no tienen por qué ser hombres, así que en este caso está dormido. Y de ahí partimos. Si alguien tiene alguna pregunta en algún momento, me hace un favor, porque yo hablando así soy. Puedo soltar un rollo sin orden, pero me comentáis, ¿vale? Álvaro, sé que haces muchas preguntas, o sea, no. siéntete libre, porque. Yo estoy ahora pensando que, claro, a ver, para el proyecto de fantasía que tengo en la cabeza, que también va a llevar años ponerme a escribirlo, hice una cosa muy graciosa que era como, vale, tenemos un reino así, con el rey, con sus consejeros, tal. Matamos al rey. ¿Qué pasa? ¿Ahora qué? ¿Cuál es la forma de gobierno? Bueno, pues ahí estamos. Entonces, claro. Entiendo que quieres comenzar la historia una vez el rey acaba de morir. Algo así, o sea, como era... O sea, todavía no lo tengo así, bueno, lo tengo pensado, ¿no? Pero, en plan, igual también está en esa parte de dictadura militar, barra, oligarquía aristocrática. Tengo una idea. Sí, claro, hay muchos ejemplos a lo largo de la historia. Sí. Por ejemplo, si tienes una figura tan potente como lo era Alejandro Magno, sí, que no tiene una descendencia clara y que lo lega todo a sus generales que van a pelearse por el poder, está claro que eso se desmorona. Y de hecho comienza todo el territorio a dividirse según qué generales, hay algunos territorios que se sublevan y demás, y todo eso se va desmoronando. Hay muchos ejemplos a lo largo de la historia que la muerte de un rey, sobre todo si era un rey terriblemente autoritario, que se sabe que no se va a poder igualar su autoridad, por así decirlo, pues que la muerte de un rey ha llevado a una, ¿cómo se llama esto? A una inestabilidad política. Inestabilidad política también es social, también es económica, todo esto. Entonces, yo, por ejemplo, tengo cambios de gobierno en el sentido de que alguien invadió uno de los reinos. Y porque eso no lleva ningún tipo de inestabilidad, porque quien ha invadido es el fuerte sobre el pequeño. Si fuera al contrario sería otra historia, y se ha dado a veces casos de que es el débil políticamente el que ha invadido un territorio más fuerte, o de que el débil ha conseguido ganar la guerra. Y en la historia moderna, por ejemplo, tenemos muchos casos. También en el segundo se queda en un momento de también inestabilidad política en uno de los reinos que se supone que era el más estable. Sí. Y el tercero, de hecho, va un poco sobre, tiene una parte muy potente de revueltas sociales del territorio que no quiere a su gobernante. Y a mí me encantan, o sea, creo que las crisis siempre han sido momentos muy interesantes para narrar y para que surjan narraciones, y de hecho en muchos de los movimientos artísticos de la historia más potentes han seguido en momentos de crisis. Bueno, y hay un montón de libros que también tienen ese momento de crisis. Por ejemplo, que tuvimos el otro día en el club de lectura de la Casa del Libro de Vigo. Estuvimos hablando con Gabriel Sánchez, por su último libro, y él en el Vals de las Alas Malditas tenía una revolución ahí. El nuevo libro de Gallata, de Victoria, es La rebelión de Cameron. Sí, claro, sí. Es que... Ahí está la lucha social. Sí, también... bueno, dentro de lo que cabe, una historia siempre se divide en 3 actos, sí, y yo soy muy clásica para estas cosas, incluso si luego vas a coger esos 3 actos y los vas a desordenar completamente, porque puedes decidir empezar a contar la historia por el segundo y luego volver al primero,
pero tú cronológicamente lo que es tu historia tienes 3 actos. Eso es que se cumple siempre. Y en el segundo acto hay un punto de inflexión en el medio, casi siempre, una crisis y un clímax. Y así es como escala la acción del segundo acto. Entonces, sin crisis no hay historia, al menos en mi idioma. Bueno, esto no lo he inventado yo, o sea, esto viene desde... aquí en España viene el arte nuevo de hacer comedias, que fue Lope de Vega el que lo puso realmente en teoría. Porque, bueno, la poética de Aristóteles dice otra cosa en los 5 actos. Lo que pasa es que esos 5 actos, si lo piensas, se pueden resumir en 3, que no te engañen los griegos. Pero sí, siempre hay una crisis y la necesitas. Comenzar a narrar la historia por la crisis a mí me parece increíblemente interesante, aunque luego vayas a volver, pero me parece que es pillar al lector por... no voy a ser mal hablada, por las narices. Entonces está muy bien. Yo escogí comenzar también porque se sabe que ha habido un pasado, que han pasado muchísimas cosas, las buenas historias en las que pueden ir hacia adelante y hacia atrás. Yo comienzo en una elección, porque me encantan las elecciones, para mí son como noches de Champions, ¿sabes? También soy futbolera, no sé, son como emocionantes, ¿vale? Entonces, me parecía que era una buena manera en una votación sobre el futuro de un reino de comenzar una historia, que era una manera de enganchar al lector como muy básica y muy clásica. Entonces decidí comenzar por ahí, en el primero, pero después la trilogía no sigue una... O sea, normalmente cronológicamente el primer libro, después el segundo, después el tercero. Aquí el segundo libro va totalmente hacia atrás, va 2 veranos, que es el sinónimo que ellos usan de años, va 2 años para atrás la segunda novela, y primero y segundo acaban justo en el mismo punto. Yo pensaba que el 2 iba a ser una continuación. No. Pero intenté leer en plan, ay, a ver cómo sigue la historia. Sí, bueno. tuvo su gracia en realidad, y en un momento, porque a mí esta historia me la contrató una editorial primero, me puso una lista de cambios, tal, no me acababa de convencer lo que querían hacer, y uno de los cambios era juntar primer y segundo libro en un único volumen. Y yo dije, lo entiendo, porque sé que puedes cabrear un poco al lector cuando ves que el segundo libro en realidad parece que no está avanzando la historia porque ha retrocedido, aunque la trama sí que la avanza, sí. Es una trampa. Pero la trama sí que la avanza porque estás descubriendo todo lo que no sabías del primero, entonces... a ver, si tuviese que poner ahí otro que es súper famoso, yo no sé por ejemplo, pero ese que leí yo, George R.R. Martin, creo que era Festín de Pueblos, Danza de Dragones, que es una parte con unos personajes y otra parte con otros, o sea, con los que no habían salido de ellos. No, está bien cuando tienes muchos personajes y tal, o cuando quieres poner el foco en varios personajes. Yo lo cogí de la estructura del último del Señor de los Anillos, porque claro, en la peli deciden intercalar las escenas de Frodo y Sam con las de Aragorn y Legolas. En el libro no, en el libro Tolkien te dice, y ahora te voy a contar lo que está pasando del otro lado, y la otra mitad es lo que ha pasado del otro lado. Y no sé, me gustó mucho la estructura, o sea, me gusta la trampa y me gusta que el lector se enfade un poco momentáneamente, tampoco es un malo, no tiene por qué serlo. Si luego le acabas convenciendo de la jugada, que conste. Entonces, además creo que vivimos en un mundo en el que estamos muy acostumbrados a consumir historias precisamente por ese ritmo tecnológico. Y eso cabrea mucho a la gente, porque yo lo noto mucho que también con otros medios como el tema de los videojuegos, y la gente a veces se pregunta, vale, pero ¿cuál es el orden en el que tengo que ver esto? ¿O cuál es el tal que tengo que hacer? Y es como, no sé, para mí es como, mira las fechas de salida y sigue los de salida. Lo que te digan que algo es un spin-off, que verdaderamente se más haga aparte, pero no sé, como que a veces la gente se vaya mucho por seguir el tecnológico y... Además es que eso, cuando haces una historia y puedes volver para atrás y te vas a descubrir unas cosas que van a cambiar tu perspectiva de lo que has visto anteriormente, no sé, a mí me parece que es precisamente algo más divertido.
Sí, iba a decir eso, que aparte hay mucha gente que es pues eso, aunque los libros a lo mejor no tengan mucho que ver, hay personas también hay personas en plan de ya, pero es que en este libro salen dos personajes que eran protagonistas en otro, y claro, si leo este libro no voy a entender lo que hacen todos los personajes, también la gente también nos puede desconfundir últimamente. Sí, eso lo hablamos con Javier, que habíamos leído. Sí, su libro este que sacó nuevo, El bosque de los ricos, que tengo en casa. es maravilloso ese libro. ¿Sí? Es muy guay, pero claro, es una historia que encaja en otro momento. ¿Y cuál es la historia? Es que hay un personaje que acompaña a la protagonista hasta cierto punto en el libro, que es protagonista en otro libro suyo, sacado bastante de la aprendiz y el ¡Ah, qué guay! Y claro, y claro, ese personaje en esta historia empieza antes de que ocurra su historia y luego pasa la historia de los protagonistas y al final del libro pues ves lo que le pasa a ese personaje al final de esa otra historia. Sí. A mí me parece que esta necesidad de seguir el orden la pillamos del cine. Muchas veces tenemos un problema que es que pensamos que el cine es el medio más moderno, porque lo contamos como que es el que está, o sea, el que está contando las historias ahora a un nivel de masas y demás, tecnológicamente a lo mejor está más extendido. El cine no es para nada el medio de contar una historia más moderna por una razón, porque tiene 150 años solo de desarrollo, como muchísimo. Novela, teatro, narrativa, tenemos miles de años de desarrollo, lo que viene a decir que los mecanismos están mucho más elaborados y son mucho más innovadores. Entonces, esta vuelta a la novela tiene que parecerse al cine, que ahora muchas veces pues lo ves novelas que son terriblemente cinematográficas y que se podrían traspasar a un guión de cine sin ningún tipo de problema. Sus diálogos están escritos de una manera como se entendería en el medio audiovisual y demás. Y yo no estoy del todo convencida, y yo tiendo a pensar de hecho que o sea, cada vez que pienso en una historia pienso que es lo que la literatura solo puede contar, o sea, que es lo que no se podría traspasar a otro medio, porque si no podría estar. Yo también tengo formación de guionista de un año, hago dramaturgia, hago un poco de todo. Entonces, si estoy haciendo una novela, pues cojamos realmente los mecanismos de la novela. Aquí a lo mejor pues es eso, es ese Dios que te está hablando y que según está escribiendo, todo lo que escribe se hace realidad. Vamos así. Entonces, esos mecanismos que no se podrían traspasar de ninguna manera al método audiovisual, o que su adaptación quedaría un poco, son lo que a mí me interesa siempre a la hora de escribir novela. Pero sí, la necesidad de la cronología es algo que a mí me aburre brutalmente. Pero bueno, tengo 5 minutos, no sé si alguien quiere algo. Yo sí. Verás, que también ahora mismo yo estoy planeando todavía, cuando empecé ni siquiera el proceso de hacer un borrador o una escaleta, es que tengo una idea para una historia que también quiero que tenga esta ambientación greco-romana, y además a mí me interesa un punto muy específico en este caso, que es el ejército. O sea, las batallas, las guerras, cómo funcionaban los ejércitos, qué posiciones había, y ¿dónde hiciste para documentarte en estas cosas de esa época? Sí, yo llevo un poco de ventaja por el tema de que mis apuntes de la universidad están ahí. Es verdad que el ejército, no sé exactamente cuál te interesa, porque un ejército de hoplitas, como te puede aparecer a lo mejor en la Ilíada, que es un catálogo del ejército, la Ilíada, porque es la cosa más aburrida del mundo, la Odisea es una novela de aventuras, pero la Ilíada es una lista de suministros del ejército, barcos y muertos. Es lo que hay. La guerra de Troya es mejor no leerla por la Ilíada. Y me encanta, pero o sea, no es la cosa más accesible del mundo. Pero no es lo mismo un ejército de hoplitas como se está presentando en la Ilíada que un ejército dentro del reglamento romano. Que las leyes romanas, una de las cosas que más detallan son el ejército, y una de las cosas donde más revueltas hubo siempre era el ejército. O sea, quiero decir, al final Julio César accede al poder porque era el general más querido por todos sus oficiales, eso está muy claro. Entonces, primero eso, yo si fuera tú escogería como realmente el modelo que quiero usar, o sea, de entre todas estas épocas que están tan definidas escogería. Yo voy mucho a las fuentes primarias, a lo que es el texto de la época.
Pues eso, pues la legislación de Dracón, pues vas allí. Las memorias de César están allí, lo que sea. La Ilíada, pues te plantas la Ilíada. Ánimo. Pero bueno, yo haría eso y sobre todo intentaría ir al detalle, porque al final es lo decían ayer en una de las charlas, es el detalle, en la charla de piratas, de hecho, cuando hablaban de los piratas que en realidad en muchos de sus tiempos libres estaban trenzando el cabello los unos a los otros. Son ese tipo de detalles lo que hacen las historias vivas, ¿vale? Porque definirlo a lo abstracto no tiene mucho sentido. Entonces yo iría a eso, ¿vale? Vale. Okay. ¿Algo más? Tengo que cortar ya, ¿no? Me dijiste 25. Sí, son 25. Vale. Nada, gracias a vosotros por